Espero que no. Y ya estamos a partir de ahora grabando nuestra sesión. Es la 11ª sesión de nuestro seminario interinstitucional eh, en el que participan la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, y el Departamento de Investigaciones Educativas, el DIES, Investaf y el Colegio Mexiquense. Es el seminario interinstitucional Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas. Esta es la 11ª sesión virtual que se presentará el trabajo El nuevo concepto de educación, un análisis de la publicidad de productos y servicios educativos para niños de mediados del siglo XX, que va a presentar la licenciada Diana Aurora Correa Campos. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en los proyectos de investigación Historia sociocultural de la infancia en el siglo XX y Espacios para la infancia en la Ciudad de México, Peligros y Emociones 1940-1960, así como en el Seminario de Historia de la Fotonovela. Actualmente trabaja en la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Comentará el trabajo la maestra Diana Alejandra García Serrano, que en breve diré sus palabras. Le pedimos entonces, cedo el micrófono a la licenciada Diana Aurora Correa. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la oportunidad de presentar este texto en el seminario. Y pues preparé una exposición, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, este trabajo, como ya lo dijeron, es un análisis publicitario de productos y servicios educativos para niños de mediados del siglo XX, que fue una de las temáticas que cuando yo realicé un muestreo publicitario de 1940, las décadas de 1940 y 1950, pues salió el tema de la educación y pues quise profundizar un poquito más en las fuentes que encontré. Cabe destacar que esta investigación está realizada únicamente con anuncios del periódico Universal. Sin embargo, he tenido oportunidad de revisar otros periódicos como Excelsior o El Nacional y los anuncios que pues se ponían en el Universal básicamente eran los mismos que se ponían en los otros diarios. Lo que variaba era pues la cantidad de anuncios, ¿no? Y bueno, entre las décadas de 1940 y 1960, los gobiernos revolucionarios que regían la nación mexicana se encontraban en un proceso de consolidación. Para estos gobiernos herederos de la revolución, la idea de una nación moderna, industrial, capitalista y urbana fue tanto bandera como justificación de cualquier acción gubernamental que emprendieron. Dentro del concepto de nación que defendían los gobiernos mexicanos de esa época, tenían un lugar especial las clases medias, que para fines de este análisis podemos considerar como un sector social hasta cierto punto heterogéneo, caracterizado por su tendencia al consumo, por su vínculo con la educación formal y su ubicación en el sector terciario de la economía. Esta parte de la población tenía especial relevancia para el gobierno debido a su papel como consumidores de bienes y servicios, lo que era una tarea fundamental para asegurar el crecimiento del sistema capitalista industrial y por ende la economía, el crecimiento económico del país. Pero el crecimiento económico de México en esa época no dependía únicamente de los consumidores, sino que los vendedores y los industriales tuvieron que incrementar las necesidades de los clientes y satisfacerlas con bienes y servicios de los que no disfrutaban, ¿no? Y para ello, pues la herramienta por excelencia fue la publicidad. Y a mí lo que me interesa, pues básicamente es la publicidad gráfica, que inundó las páginas de revistas y diarios mexicanos, invitando a adquirir todo tipo de productos.
La publicidad identificó entre sus consumidores a mujeres, hombres y niños. Ya para finales de 1950 empieza a identificar la figura del teenager, pero pues entre 1940 y la mayoría de 1950 las figuras fundamentales eran mujer, hombre y niño, y de hecho eran más prioritarias, yo siento, la de la mujer y la de los niños, como que el hombre todavía estaba un poco desdibujado. Aunque sí tenía, obviamente, como se vio en el artículo, había productos y servicios que iban enfocados pues al hombre, que era entendido como el proveedor del hogar, pero ahorita lo vamos a ver. A los niños pues se les veía ya como participantes de la sociedad de consumo. Los niños consumían por sí mismos o vía por sus padres, con el dinero de sus padres, o por la acción de compra de sus padres, pero siendo ellos a final de cuentas el beneficiario último de la compra de diversos bienes y servicios, ¿no? De hecho, permítanme, es que se trabó un poquito mi computadora. De hecho, pues había diversos bienes y servicios hechos especialmente para la niñez, y estos productos eran entendidos como parte de una cultura infantil, por así decirlo. O sea, dentro de la experiencia de niñez estaba el hecho de consumir productos y servicios hechos específicamente para los niños. Este fenómeno pues no es exclusivo de mediados de siglo, sino porque desde inicios del siglo XX, y yo creo que desde finales del Porfiriato, ya se empiezan a anunciar ciertos productos como purés, leches evaporadas, ese tipo de cosas que se anunciaban como productos para niños, ¿no? Pero pues en esta época ya hay una variedad inmensa de productos, o sea, una cantidad de alimentos, de servicios educativos, de recreación, de entretenimiento. Entonces, en esta época como que ya está muy variado. Bueno, cuando yo me acerco a la publicidad del diario El Universal, pues me encuentro que hay diversos temas, como ya les había dicho, alimenticios, de vestimenta, no sé, hasta servicios médicos, cosas así, pero uno de los temas recurrentes pues fue el de la educación, que es el que abordo en este artículo. La educación en esta época era una preocupación, yo creo, fundamental para los gobiernos posrevolucionarios. Hay diversos elementos que me llevan a plantear esto, y es que desde 1924, por ejemplo, con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, donde se plantea que es una obligación de la sociedad como cubrir, y de los gobiernos cubrir como las necesidades fundamentales de los niños, entre ellos pues la formación que les permitiría pues desarrollarse plenamente. Esta declaración fue firmada también por el gobierno de México en esa época, y entonces pues la educación era vista como un aspecto fundamental, una responsabilidad, se estaba viendo como una responsabilidad fundamental del Estado, que tenía que proveer el Estado. También el historiador Peter Stearns menciona que en el siglo XX la simbiosis entre élite y educación como que se desdibujó, y en su lugar se extendió la idea de que la escolarización era como algo que propio de la infancia, como parte de esta cultura infantil de la que hablé hace rato. Entonces ya no importaba tanto si eras de clase alta, clase media o clase baja, sino que se suponía que de cualquier forma tú tenías que poder acceder a la educación si eras niño, ¿no? Entonces, siendo esta una de las principales preocupaciones para los gobiernos y para las organizaciones internacionales de protección a la infancia y de paz en general,
Surgen en México pues, las escuelas rurales mexicanas que tenían como fin alfabetizar y mejorar las condiciones de vida del campesinado. Sin embargo, surgen también como que una preocupación principal por atender las escuelas urbanas, o sea, a la par de que se le dio cierta prioridad a las escuelas rurales en alguna época de los gobiernos posrevolucionarios, para esta época, pues en las ciudades como que se pone más énfasis en la educación, y la educación rural pues queda, digamos que pues un tanto relegada. En la capital, por ejemplo, se incrementó considerablemente la población infantil escolarizada en nivel primaria y secundaria, pasando de 294.325 niños a inicios de 1940, en 1942, a 1.223.779 niños y niñas para 1960. Pues este proceso se inscribe en la consolidación de las clases medias como principales benefactores del gobierno, de los gobiernos posrevolucionarios, pero también pues dentro de la necesidad de hacer crecer el sector terciario de la economía, de generar mayor cantidad de técnicos, de profesionistas, que contribuyeran pues al desarrollo económico, que a final de cuentas pues era la principal, el principal como objetivo, preocupación de estos gobiernos, ¿no? La bandera de los gobiernos posrevolucionarios. Así, aunque a mediados de siglo la educación era entendida como un derecho fundamental de las infancias, pues en la publicidad se reprodujo un poco esta idea de priorizar como la escuela urbana, la educación de las clases medias, por así decirlo. Se anunciaban una variedad de productos, además, que eran presentados como indispensables para el proceso de formación académica y que no estaban al alcance de toda la población, claramente, ¿no? Porque se anunciaban para que fueran consumidos por las clases medias. Entonces, yo en este artículo me propuse pues analizar, bueno, puse como ejemplos varios anuncios que pues dan cuenta de ciertos presupuestos que fueron planteados desde la publicidad y que dan cuenta sobre una idea específica de educación, ¿no? Entonces, obviamente en el artículo encontrarán como el resto de los anuncios que tienen más o menos las mismas características y que fueron los que, o sea, que a raíz de encontrar varios anuncios con esas características es que me atrevo a hablar de esos presupuestos que voy a anunciar a continuación. Y bueno, en una época en la que acceder a la ciudad se volvió el camino, a la escuela y sobre todo a la escuela urbana, se volvió el camino para la profesionalización, la preparación escolar desde temprana edad y el buen desarrollo académico se volvieron aspectos sobreestimados en la niñez. Esto conllevó a responsabilizar a los padres mexicanos de 1940 a 1960 de impulsar el desarrollo económico de sus hijos con la finalidad de convertirlos en adultos exitosos. Lo anterior sustentaba la idea de que los niños y niñas dependían del esfuerzo económico de los padres y de la inversión, sobre todo económica, que estos hicieran para formarlos escolarmente. Esta idea fue el discurso que se utilizó en productos educativos para niños y niñas de mediados del siglo XX. Aquí puse como ejemplo este anuncio de la Escuela Central de México, donde quedan, pues siento yo que se ven claramente ciertos presupuestos, ¿no? Como la importancia de ser profesional para alcanzar el éxito en la vida adulta, de que la niñez dependía especialmente del esfuerzo económico de los padres, y aquí se marca como claramente los roles de género en la familia
nuclear, en la familia clase media urbana, que es el padre, es el proveedor, y entonces a él se le dirige el anuncio, aunque pues generalmente las mujeres estaban vinculadas a este proceso de educación. Aquí ya el padre empieza a tomar como un papel más relevante porque es encargado de tomar decisiones sobre la formación de los niños, porque al final de cuentas se la va a pagar, ¿no? Y también pues de que relega un poco de la responsabilidad de la formación de las infancias también a los maestros, porque aquí dice, solo los buenos padres y los buenos maestros saben educar. Usted seguramente es un buen padre, ¿no? Entonces hasta juega un poco como, a mí me parece hasta un poco chantajista, ¿no? Usted seguramente es un buen padre, entonces sabe que nuestros maestros pues son buenos, ¿no? Y ellos se van a responsabilizar por educar a su hijo. ¿Qué otra cosa? Bueno, y esto sobre la responsabilidad de los maestros también se inscribe en de los padres, perdón, esto de la responsabilidad de los padres también se inscribe en un cambio de paradigma que se gestó a mediados del siglo XX, donde las paternidades comienzan a ser un poco más presentes en el proceso de crianza. Al respecto, pues la investigadora Susana Sosensky tiene un artículo importante sobre la felicidad y la paternidad y pues plantea básicamente este fenómeno, ¿no? Del padre como pues una figura ya más presente, que juega con los niños, que toma decisiones en la familia, que ya nos relega completamente todo a la mujer, aunque los roles siguen estando muy marcados, porque él sigue estando del lado del proveedor y la mujer como de la administradora del hogar, el ángel del hogar, le decía, ¿no? Y bueno, esta cuestión sobre la responsabilidad de los maestros, se ve también, por ejemplo, en el caso estadounidense, donde investigadores de la crianza en Estados Unidos han visto que también los maestros debían emprender más, los maestros y en general las instituciones educativas debían emprender más acciones para asegurar la enseñanza de los niños. En algunos anuncios, por ejemplo, que encontré de esta misma época, se ofrecen hasta pólizas de seguros en caso de que el padre muera, para que la escuela se responsabilice completamente de que el niño va a terminar su formación académica, porque pues precisamente había que terminar la educación para poder ser un adulto exitoso, ¿no? Esto sobre la responsabilidad de los maestros y de la escuela, pues también se ve en este anuncio del Liceo Francés, donde dice, las tareas se hacen en la misma escuela, para así hacernos absolutamente responsables de la educación de sus hijos. Y pues creo que queda bastante claro simplemente con el eslogan publicitario que eligieron para ese anuncio, que las instituciones educativas privadas, sobre todo, estaban como asumiendo esa responsabilidad. De esta forma se deslindó un poco a los padres del acompañamiento que tenían que hacer con sus hijos de la educación en casa, ¿no? Porque actualmente sabemos que la educación no se da únicamente en la escuela, sino que implica como una tarea conjunta entre los padres y los maestros, ¿no? Y aquí me hizo como mucho ruido que precisamente en estos tiempos de pandemia hemos visto que, sobre todo a los inicios, que muchos padres se declararon como incapaces de poder acompañar el proceso educativo de los niños, ¿no?
Y bueno, esto no lo digo en el afán de juzgar a nadie ni nada por el estilo. Obviamente cada persona tiene como sus propias limitantes y sus propias obligaciones y así, pero pues se me hizo muy curioso que desde 1960 como que muchas escuelas dieron pauta para que los padres como que fueran relegando la educación de sus hijos pues a los directivos de las escuelas, a los profesores, a los psicopedagogos. Y pues me pareció como algo curioso, algo interesante de mencionar. Por otro lado, hubo instituciones educativas que se promocionaron bajo argumentos de venta más atractivos para las y los menores sin dejar de apelar a la responsabilidad paterna. Entonces, algunas escuelas empezaron a vender como espacios alegres que promovían el esparcimiento y la educación divertida, por así decirlo, de forma que el aprendizaje y el desarrollo educativo quedaban un poquito en segundo plano, mientras que los principales atractivos de estas instituciones eran los campos deportivos, las albercas, los clubes, los extensos jardines, juegos infantiles, con el objetivo de garantizar la felicidad y el disfrute de los alumnos. De la misma forma, se anunciaron escuelas que anunciaban que tenían métodos de enseñanza placenteros y agradables para los niños y niñas. Como se puede ver en este anuncio del Instituto Luis Vives, que en su título tiene la frase "ir a la escuela con alegría", y que posteriormente menciona: "He aquí lo que sueñan los padres, una escuela que sea tan atrayente en su función que sus hijos vayan a ella alegres y que cada día de clase sea atractivo y cada día perdido una pena". Y pues la ilustración refleja muy bien esto, ¿no? Porque se ven así un montón de niños, aunque no se les ven las caras, pues se les ven las sonrisas, ¿no? Y están todos como que muy felices, agarrados de las manos. Que la publicidad de escuelas utilizara este argumento de venta, pues no es algo raro. Ya la investigadora Diana Aristazábal menciona que la publicidad colombiana, igual de mediados del siglo, presentaba la felicidad infantil como una responsabilidad de los padres y el deber de todo niño. En el caso mexicano, pues es posible encontrar anuncios de este tipo que manejaron esta premisa como el beneficio principal de la compra, y no solo de productos educativos, o sea, muchos anuncios también de la industria inmobiliaria se apropiaron de esta premisa para vender casas, para vender tiempos compartidos, terrenos. Entonces fue un argumento de venta bastante extendido. Hasta medicamentos, de hecho. Lo mismo pues sucede en estos anuncios del sector educativo, donde se buscó subsanar la necesidad de que los niños estuvieran felices en todo momento, ofreciendo servicios de aprendizaje y formación basados en el disfrute y la alegría. Y ahí en ese anuncio hasta puse como en un circulito, pues que uno de sus atractivos son sus extensos jardines y campos de juego, ¿no? La palabra alegría, las sonrisas, no sé, como que todo esto está basado en el argumento de que los niños deben de estar felices, ¿no? Además de anuncios como de estos internados o institutos o escuelas normales que nada más eran de entrada por salida, como suelen ser la mayoría, encontré varios anuncios de uniformes escolares, útiles y otro tipo de servicios educativos como cursos complementarios, clases extracurriculares, terapias para mejorar el aprendizaje. Y el argumento de venta de este tipo de productos consistía en presentarlos como elementos indispensables para que los niños y niñas tuvieran un buen desempeño en la escuela, aunque no tuviera nada que ver el hecho de llevar un pantalón de casimir con el desempeño académico, ¿verdad? Estos reproducían la idea de que los niños y las niñas requerían de cada vez más objetos y servicios para poder estudiar.
Ahí puse de ejemplo en el texto, pues el anuncio de esta casa casa de moda, que se llama Casa Mexo, en la que en este anuncio la escolarización parece estar ligada a una cuestión pues, de clase. En primer lugar, porque tanto el salón de clases como la indumentaria y el aspecto físico de los niños evocan una escuela urbana a la que asisten niños y niñas de clase media u alta, cuyos padres pueden pagar, pues como ahí dicen, uniones de pana importada y juegos de chamarra y pantalón de casimir fino para ir a estudiar. Sin embargo, la cuestión aquí es que, o sea, su eslogan principal es los niños que estudian deben andar bien vestidos, como si el hecho de llevar ropa fina o ropa de uno de los principales casas de moda que estaban en el centro de la Ciudad de México fuera clave para poder terminar tus estudios o para poder asistir a la escuela, cuando no es así. Y pues esto insinúa lo que Soledad Loaesa ya apuntó, y es que a pesar de que los esfuerzos, o sea, el Estado se esforzó por masificar la educación, una importante parte de la población se mantenía al margen de los beneficios de la masificación de la escolarización. De manera que el papel del sistema escolar como agente de la homogeneización era en realidad muy limitado. Este desequilibrio reforzaba la condición de privilegio de las clases medias y el lazo vital que los vinculaba con la educación. Y pues no es casual, ¿no? O sea, yo siento que no es casual que dentro de un sistema en el que se priorizaba, o sea, los principales benefactores del régimen postrevolucionario eran las clases medias, pues que la educación, que tenía que ser algo masivo, algo para todos en un principio, pues se vendiera como algo que también correspondía a cierto tipo de personas y a ciertos contextos, ¿no? Sobre todo a los contextos urbanos. Es por eso que pues no es raro que cosas como ropa, como terapias de aprendizaje, que pues sí pueden ser fundamentales, las terapias me refiero, fueron planteados como artículos esenciales, como artículos de papelería muy especializados, también eran planteados como artículos esenciales para los niños, para poder educarse, para poder tener un buen desempeño académico. Y al parecer, pues de acuerdo a lo que yo vi en los anuncios, pues este tipo de argumento iba en aumento, ¿no? O sea, como que se le decía a los compradores, a los posibles consumidores, se les presentaba la idea de que tal vez para escolarizarse cada vez se requerían más cosas, ¿no? Y pues, en conclusión, la publicidad gráfica de productos escolares para niños y niñas reprodujo jerarquías sociales y de género a través de anuncios que catalogaron la educación como una actividad propia de las clases medias y altas, quienes podían pagar los productos supuestamente indispensables para la escuela, que cada vez eran más requeridos en el desarrollo infantil, pero también a través de imágenes de niños blancos, alegres consumistas que se desarrollaban sobre todo en entornos urbanos como una especie de paradigma infantil. En estos escenarios, el papel de los padres y de los docentes era fundamental. Los progenitores como responsables de hacer una correcta elección educativa para sus hijos y especialmente el padre, que ejercía esta figura de proveedor de recursos económicos, que permitirían a las niñas y los niños concluir la educación básica en instituciones privadas, lo que se vinculaba con el éxito económico en la vida adulta. Por otro lado, los maestros y las escuelas se anunciaron bajo principios como la disciplina, el nivel académico, pero también a través de otros atractivos que pusieron en el centro la escolarización como una experiencia infantil que debía ser placentera para niñas y niños. Y pues básicamente eso es todo. Muchas gracias, Diana, por tu trabajo, por tu exposición ahora, y vamos a ceder la
el micrófono a la maestra Adriana García Serrano, que ella es licenciada en Sociología por la UNAM, licenciada en Educación Preescolar por la SEP, maestra en Investigaciones Educativas por el DIES Investaf y candidata a doctora por la misma institución. Su línea de investigación es Historia de la Educación, siglos XIX y XX, y es integrante de la Red Historia de la Educación Preescolar e Inicial y de la Red de Estudios de Historia de las Infancias en América Latina. Por favor, Adriana, si eres tan amable. Buenas tardes a todos. Pues agradezco la invitación y la oportunidad para poder comentar este texto que nos compartió Diana. Considero que su trabajo aporta elementos para reflexionar en torno a las representaciones de las infancias a través de publicaciones periódicas y su configuración como consumidoras de útiles y servicios escolares, la relación de lo educativo con el mercado de objetos escolares y las diversas maneras en que se difundieron modelos de educación, de escuelas, del niño estudiante, de los padres y madres de familia a través de los anuncios periodísticos en el periodo de 1940 a 1960. El trabajo me gustó mucho, las imágenes que la autora nos compartió me parecen muy sugerentes y pertinentes para el análisis que realizó. Pienso que es un buen esfuerzo para pensar cómo se construyó la idea del niño consumidor de objetos escolares, tema que sin duda pues aún nos falta mucho por explorar. Debo confesar que esta ponencia se centra en un periodo que no conozco del todo, por lo que comentarla me implicó un trabajo de revisión de fuentes y de mi propio trabajo, lo que agradezco a la autora y a los organizadores de este seminario. Bien, voy a comenzar con algunos comentarios a la estructura de la ponencia. Al leer tu trabajo, Diana, me costó un poco entender las intenciones del texto, es decir, si se trata de un posible artículo, de un avance de investigación o de un trabajo derivado de tu tesis de licenciatura. Al final me incliné por esta última opción, ya que vi que te titulaste en 2019 y tienes todavía muy fresco tu trabajo. Algo que podría enriquecer el texto es mencionar desde un principio el objetivo del mismo, plantear el enfoque teórico y metodológico, la justificación del periodo de estudio y las fuentes a analizar. Parte de esta información la mencionas brevemente, pero hasta la página 5, al final de la introducción. Sin embargo, habría que precisarlo al comenzar el trabajo. También considero que enunciar al inicio de cada sección lo que vas a abordar en ellas es algo que podría ayudar a tus lectores a comprender mejor el contenido. Respecto a las fuentes primarias, me quedó la duda de por qué elegiste el periódico El Universal. Quizá incluir algo de contexto respecto a esta publicación ayudaría a entender el análisis que haces de ella. Por ejemplo, qué tipo de publicación era, a qué público iba dirigido, si se trataba de un medio de comunicación oficial o no, etcétera. Por otra parte, para analizar la publicidad y estrategias de venta, en este caso de artículos o servicios educativos, convendría utilizar más de una sola publicación o contrastarla con otro tipo de fuentes, por lo que es importante que estos alcances los precises desde el inicio. Bueno, respecto al contenido de tu ponencia, a lo largo de tu análisis es posible identificar la emergencia de ciertos significados del concepto de educación. Me refiero a ella como derecho, como un tipo de experiencia específica de una etapa de la vida, como inversión a futuro, como medio de progreso, movilidad social, mejoramiento económico, tanto individual, familiar y nacional.
El término educación lo pones en relación con el consumo de artículos específicos para ello, con la ampliación de servicios educativos como clases extracurriculares, realizar las tareas en la misma escuela y no en casa, etcétera, ¿no? Así como con garantizar la felicidad y el disfrute del pequeño estudiante a través de diversos medios, ¿no? Métodos, artículos escolares, instalaciones, la práctica de deportes, etcétera. Sin embargo, esto que se enuncia en el título de la ponencia como parte sustancial de la reflexión, se desdibuja en el desarrollo y se pierde en las conclusiones. En este sentido, me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, nuevo concepto de educación en relación a qué. Es decir, cómo se pensaba la educación antes de 1940, qué representaciones de ella se mostraban antes de tu periodo de estudio, a través de la prensa y con qué intenciones. Estas ideas en torno a la educación coincidían o diferían con el discurso educativo oficial, entre otras. Bueno, planteo estos cuestionamientos no para que los respondas en esta sesión, solamente es como para ampliar las reflexiones, ya que creo que de ellas podría derivarse otra investigación. Y volviendo al concepto de educación, mencionas en la página 3 que en el siglo XX se extendió la ecuación infancia-escolarización. Comprendo que lo retomas de Peter Stearns, pero ¿a qué te refieres con ello y cómo lo relacionas con las ideas en torno a la educación a la que aludes? Vuelves a este mismo autor en la página 8, cuya referencia se centra en el caso estadounidense para entender la extensión de la labor escolar más allá de lo académico. Es probable que esto se refiera a la diversificación de servicios educativos. Sin embargo, para entender el caso mexicano es preciso volver a la distinción de finales del siglo XIX entre instrucción y educación, entendiéndose esta última como el desarrollo de las facultades físicas, morales y mentales del alumno, es decir, no solo como la adquisición de aprendizajes intelectuales. Respecto a las representaciones de la infancia en edad escolar a través de las publicaciones que tú analizas, me pareció muy acertado el que mostraras que dichas ideas trataran a la infancia como algo homogéneo y que reconocieras la pluralidad del término las infancias. Esta representación única de niñez iba de la mano con el propósito oficial de alcanzar una sociedad homogénea que, entre otros aspectos, pues no tomaba en cuenta la pluralidad étnica. Asimismo, los cruces que haces de dichas representaciones con la clase, el lugar de residencia, urbana o rural, e incluso el género, son muy pertinentes para identificar cómo a través de las publicaciones de estos años se promovió un ideal de niñez que visiblemente contrastaba con otras realidades, y sería interesante ahondar en ello en futuros trabajos. Por otra parte, el que desde la prensa se estableciera un estrecho vínculo entre la infancia y la educación contribuye a delinear a esta última como un tipo de experiencia propia de esta etapa, así como a situar la presencia de los niños en ciertas actividades y espacios, ¿no? Que en este caso pues es la educación y la escuela, por encima de otras actividades como el trabajo. Así, desde la publicidad se configuró una representación de la niñez como consumidora ligada a la felicidad, aspecto que tú ahorita en tu presentación nos hiciste hincapié, lo que no solo restringió al consumo de artículos y servicios escolares, sino también a otro tipo de objetos diseñados especialmente para la infancia. Esto es posible apreciarlo a través de los aportes de Susana Sosensky a este campo, quien refiere especialmente a los juguetes industriales.
Esta autora expone el consumo de juguetes publicitados en diversos medios como símbolo de felicidad infantil. Y en este sentido, identifico en tu trabajo algo semejante. Me refiero a la idea del consumo de artículos y servicios educativos anunciados en la prensa como símbolo de éxito y felicidad escolar, ¿no? En ambos casos, para alcanzar la anhelada felicidad, había que consumir. En el caso de artículos para la recreación infantil, el rol activo del niño se enmarcó en la influencia que éste podría ejercer en sus padres para la adquisición de ciertas mercancías, mientras que en la publicidad de artículos y servicios educativos se dirigió principalmente a los adultos y los niños fungieron como receptores solamente de los supuestos beneficios anunciados. También para enriquecer tu aportación, creo es preciso tener en cuenta que desde las últimas décadas del siglo XIX comenzó a delinearse un mercado de objetos escolares, no solo en México, sino también en otras partes del mundo. Además, en el caso de nuestro país, pues la prensa tuvo un papel relevante para su difusión. Y desde la perspectiva de Sosensky, a partir del siglo XIX, la prensa comenzó a concebir a los niños como parte importante del proceso de producción-consumo, lo que se consolidó a mediados del siglo XX. Y por último, pues la infancia como un espacio simbólico desde el cual se construyen ideas sobre el futuro, permite comprender su configuración como consumidor ligado a las ideas de bienestar social y el confort. Desde la publicidad de artículos y servicios escolares, pues nos muestras cierta materialidad y cultura escolar, evidenciando la relación entre educación, mercado de objetos escolares, publicidad y consumo. Si bien la prensa en general se dirigió a sectores medios y altos, incentivando el consumo adulto e infantil, en este punto yo agregaría que para ello creó necesidades materiales. En este caso, para la educación de los niños, forjando una nueva relación entre mercado, infancia y educación. Sin embargo, bueno, como bien lo mencionaste en tu ponencia, se trató de un consumo desigual, a pesar de tratar de vender la idea de un consumo democrático, lo que se tradujo en la reproducción de desigualdades sociales y de género. Creo que otro acierto de tu trabajo es que permite identificar ciertas representaciones sobre la escuela, la paternidad y la maternidad. Respecto a la primera, se trató de planteles urbanos ideales, lo que coincidía con el discurso oficial acerca de la escuela posrevolucionaria en la que se formaría al hombre nuevo. La expansión de la educación privada anunciada en los periódicos pues responde al crecimiento demográfico de la población, lo que significó también pues el aumento de la demanda educativa a la que el Estado se mostró incapaz de atender. Y además se vislumbra una expansión de las actividades escolares en un intento por responsabilizar casi en su totalidad a las escuelas y maestros de la educación de los niños. Entonces, el ser buen padre y madre se relacionó con su función proveedora, que para el caso de los hombres pues fue ligada al sustento económico y para las mujeres con la procuración de cuidados. Aunque a pesar de estas diferencias, de lo que se trataba era de promover la adquisición de productos y servicios en un contexto de cambio de patrones de consumo, sobre todo en las clases a las que tú haces alusión. En la promoción de cierta materialidad escolar, pues nos dejas entrever que los espacios educativos, además de acoger la función de la enseñanza, abarcaron también la práctica de deportes y recreación, ¿no? De esta manera se difundió una representación de la escuela como espacio
de alegría y de disfrute infantil. Y bueno, por último, quisiera que tal vez sugerirte que se podría profundizar en el análisis de algunos de los anuncios periodísticos que tienes ya como fuentes primarias, ¿no? Quizás fijarse en el reforzamiento mucho de la imagen y el texto, las frases presentes en esta publicidad y los valores e intereses a los que recurren para vender algo en esa época específica, ¿no? Por ejemplo, cito algunas de las frases de los anuncios que incluyes en tu texto. Por ejemplo, le interesa la educación de sus hijos, ¿no? Que está en la página 9 de tu texto y que es una pregunta que pudiera pensarse que siempre su respuesta va a ser afirmativa, más allá de las posibilidades económicas que se tengan. Otro ejemplo, en la página 14, en el anuncio de esta casa de ropa, que en su anuncio se puede leer: los niños que estudian deben andar bien vestidos, y entonces me quedé pensando qué se puede pensar de los niños que no van a la escuela, ¿no? En fin, bueno, tengo también algunas observaciones un poco más precisas al texto. Por ejemplo, en la página 5, en tu primer párrafo, afirmas que la preparación escolar desde la edad temprana fue un aspecto sobreestimado por parte de los adultos. Considero que sería importante señalar en qué sectores ocurrió esto, si fue entre maestros, empresarios, en las familias, en los medios de comunicación, etc. También creo que el subtítulo de esta misma página podría ser más específico, aludiendo a los útiles y servicios escolares, ya que en los productos educativos que analizas, pues no incluyes, por ejemplo, el mobiliario escolar. Otra observación es que a lo largo de tu texto utilizas indistintamente los términos educación, instrucción y escolarización. Sin embargo, para el caso de los dos primeros, es importante apelar a su visible diferenciación en estos años y al creciente predominio del primero respecto a los otros dos. En cambio, por ejemplo, de acuerdo con el mapa de diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española, pues escolarizar es un concepto relativamente reciente de la década de 1990 y tiene un sentido relativo al acceso a la escuela para recibir la educación obligatoria, es decir, relacionado con una práctica institucionalizada. Quizá para un acercamiento más puntual a estos conceptos te ayude el Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación del Fondo de Cultura Económica, que está en línea. Y bueno, por otro lado, en la página 8 mencionas la transformación del paradigma de paternidad gestado a mediados del siglo XX. Considero pertinente ampliar un poco esta idea en el texto, precisando si se trató solo de un cambio en el discurso o también en las prácticas y en qué sectores tuvo lugar, ya que de acuerdo a la narrativa de tu texto, pues pareciera que fue en un sentido discursivo en las clases media y alta, considerando a los padres principalmente como proveedores de la educación que era concebida ya para estos años como una obligación de los papás y las mamás, y lo que los vinculó a ellos con el consumo de artículos y servicios educativos. Finalmente, en la página 16, concluyes que maestros y escuelas se anunciaron bajo ciertos principios y características de la educación, pero a lo largo de la ponencia no analizas las formas de publicidad de servicios docentes. Y bueno,
ya para terminar mi intervención, a lo mejor, bueno, algunas recomendaciones bibliográficas. Vi que consultaste y bueno, de hecho, tus ideas en torno a las representaciones de infancia y a su configuración como consumidoras está muy apegada a los trabajos de Susana Sosensky. Una visión quizás diferente sobre las infancias y sus representaciones la pudieras encontrar en este artículo de Leandro Estaño que se llama El descubrimiento de la infancia, un proceso que aún continúa. Y bueno, para continuar trabajando esto de las imágenes en prensa, te pudiera ayudar revisar los trabajos de Alberto del Castillo. Su libro Conceptos, Imágenes y Representaciones de la Niñez en México, en 1880-1920, y un capítulo del libro que también él publicó, que se llama Infancia y Revolución, Imágenes y Representaciones de la Niñez en México en las primeras décadas del siglo XX. Y pues ya, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus Muchas comentarios. gracias. Seguramente le van a enriquecer mucho en la reflexión que propone Diana. Te pregunto, Diana, ¿quisieras contestar algunas cosas en este momento o prefieres que abramos al resto de los que estamos escuchándote para hacerte algunos otros comentarios, como tú me digas? Pues solo agradecer muchísimo las recomendaciones y como estas como lineamientos para profundizar más. De hecho, no sabía que había una diferencia entre instrucción, educación y escolarización, ciertamente. Entonces, pues, son muy valiosos sus comentarios y pues creo que me van a servir mucho para seguir profundizando en este trabajo. Sobre lo que preguntaba de la intención del texto, pues me gustaría hacer un artículo sobre esto. Realmente mi tema no es educación. Mi tema es análisis publicitario, bueno, historia cultural y análisis publicitario. Infancia sobre todo. Entonces, es muy útil lo que me estás diciendo, Adriana, porque pues me da como una dirección para dónde enfocar este trabajo que pues claramente no está concluido aún, pero pues espero concluirlo pronto. Gracias. Pues abrimos a otras inquietudes de quienes amablemente nos están escuchando y escucharon tanto a Diana como a Adriana. Eugenia, por favor. Bueno, buenas tardes otra vez, Diana. Muchas gracias por tu trabajo tan interesante. Pues, sí, o sea, sí se nota que tu ámbito no es la educación, pero pues justamente por venir de otra mirada, y bueno, y las preguntas que te haces, pues no son las mismas que se hace un historiador de la educación, así que como que está muy entrenado a preguntarse un montón de cosas sobre lo educativo todo el tiempo, pero es normal, nuestro campo es siempre bastante interdisciplinario, y además, pues tú traes otra mirada que siempre viene a enriquecer lo que hacemos los historiadores de la educación. Entonces, pues claro, los comentarios que te hizo Adriana son súper riquísimos, ¿no? Pero todo depende para donde quieras ir, ¿no? Porque pues son muchas de las preguntas tienen que ver exactamente con las preguntas que nos hacemos los historiadores. Una cosa que tú podrías explorar, por ejemplo, ya que vienes del análisis publicitario, es algo que por ejemplo, los sociólogos de la educación del siglo XX, o sea, perdón, los sociólogos de la educación que han mirado respectivamente al siglo XX han tocado, y que creo que un estudio sobre análisis, partiendo de análisis publicitario sería muy interesante, es cómo se forma, cómo se gesta, cuándo se gesta esta idea de que a mayor educación, mayores ingresos, ¿no? Como que la educación es un futuro
es una inversión para el futuro de los hijos porque van a ser más ricos que los padres, ¿no? A veces no la damos por sentada, pero es una creación del siglo XX, ¿no? Y es algo que probablemente no lo tenemos 50 años antes de lo que tú estás estudiando, ¿no? Que se gesta a lo mejor en este periodo que tú lo estás estudiando, o un poquito antes, no lo sé. Porque, claro, evidencia tangible de que eso ocurriera, pues no sé si ya la había. Creo que no sé si es de estos sociólogos de la educación, no sé si es Patricia Solís o Emilio Blanco, que han estudiado como desigualdad y movilidad social y que han hecho una mirada retrospectiva al siglo XX, sí muestran que, por ejemplo, la generación que se formó en los 60s o en los 50, 60, sí fue la universidad en los 70s, esa generación sí vio claramente, clarísimamente que la educación significaba movilidad social, ¿no? Clarísimo. Y tenía como, y se puede probar, puedes contarlas y gráficas. Pero cuando o sea, pero una cosa es la realidad empírica y otra cosa son los valores que se empiezan a asociar a lo educativo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tú podrías mirar, preguntarle a tus fuentes, ¿no? Y compararlas con un periodo un poco anterior, tal vez. Eso te ayudaría como a entrarle a esa pregunta. Es interesante. Bueno, el otro comentario que yo tenía, que es muy pequeñito, que es sobre el anuncio del Instituto Luis Vives. Creo que a veces si metes dentro de una misma bolsa todos los valores con los que se asociaba la educación en ese periodo, pues te pierdes de muchas cosas, de un montón de matices que ocurrían en lo educativo en ese momento. Me parece que anunciar una escuela como un lugar a donde los niños van felices no era lo típico de los anuncios de las escuelas del periodo. Justamente el Instituto Luis Vives venía con una propuesta educativa diferente que traían los exiliados españoles, que precisamente proponía eso, la felicidad infantil como, pues sí, como parte de como algo diferente a las demás escuelas, ¿no? Entonces, pues prestar atención a ese tipo de detalles, porque creo que no es la norma, o sea, creo que la mayor, aunque tu artículo pues nada más nos da algunos ejemplitos, creo que no es lo más común en la publicidad de las escuelas, ¿no? Anunciar como una escuela donde los niños van felices, sino el éxito académico, los maestros bien formados, las tareas se hacen ahí, ¿no? La buena formación de los niños para que no les salgan truanes, ¿no? Que vayan bien vestidos, ¿no? O sea, creo que el tema de la felicidad, bueno, tendrías que contrastarlo con el artículo de Susana Sosensky sobre los juguetes como símbolos de la felicidad, pero como objetos para la felicidad, pero creo que en ese caso se refiere a una propuesta educativa específica, ¿no? Bueno, esos dos son mis dos comentarios. Digo, tendría muchísimas cosas que decir, pero creo que Adriana ya te mencionó como lo más relevante y creo que la gente tendrá mucho, los presentes en el seminario tendrán mucho para comentar. De nuevo, muchas gracias por venir al seminario. Gracias, Eugenia. Vamos a hacer una ronda de 3 para luego darle oportunidad nuevamente a Diana. ¿Les parece? Bien, pues está en el orden en el que aparecieron sus manitas en la pantalla, Lorgio Cobá y después Pablo Toro Blanco. Adelante, por favor. Si gustan decirnos de qué institución vienen, sería muy bueno. Gracias Carlos. Soy Lorgio de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí acompañándoles en esta sesión para aprender de cómo ustedes miran las cuestiones, como decía Eugenia. Yo soy historiador, tengo una mirada muy peculiar de los problemas, de cómo abordar los problemas. Escuché los comentarios de Adriana, me parecen muy atinados. Y sin duda que Diana también tiene un tema muy importante dentro de un tema de estudio muy amplio. Como observaron, bueno, yo me percaté que Adriana, las observaciones que hacía eran generales, porque quizás lo primero que habría que hacer era delimitar un tema muy claro para poder abordarlo, porque si no se salen tantas aristas que pues a veces es complicado resolver o investigar y centrar en un tema de investigación. Y cuando miro el tema, el título, desde el título del trabajo, se puede uno percatar la amplitud del texto.
Yo lo que me preguntaba desde la exposición y desde el título era si se estaba refiriendo a escuelas privadas o a escuelas públicas. Desconozco el contexto, no conozco ni el periódico de esa época, mucho menos, y no no es común. Cuanto menos en nuestra realidad, los comerciales o la publicidad de escuelas son para las escuelas privadas, no es para las escuelas públicas. Entonces creo que tendríamos que, no sé, si valdría la pena precisar que se trata de un tipo de escuelas y no un tipo de escuelas. Y lo otro que es muy metodológico también, que es muy importante determinar, es el tipo de población al que va dirigida la prensa. Es una sola prensa, ciertamente que establece límites, pero esa prensa tiene, tiene un público y esos comerciales están dirigidos hacia ese público. Ese público consumidor tiene ciertas características. No podemos, ciertamente que hacia mediados del siglo XX la educación, cuando menos la pública, ya se está centrando más en lo urbano, pero si no resolvemos esta cuestión de definir si es educación privada o pública y qué tipo de población al que va dirigida la información, quizás no nos quede muy en claro, por ejemplo, que el asunto de el hambre de los niños sin comer al público que va dirigido no lo tiene, pero sí tengan otras cuestiones de cómo venderle la publicidad escolar. Entonces, a ellos se les vende el uniforme, no se les habla de otras cuestiones que quizás en otros ámbitos sean importantes. Por ejemplo, y creo que también es importante definir desde el título, desde el tema, que se trata de la educación en la Ciudad de México. No se trata de otra ciudad. Porque si no, nuevamente uno se dispersa y parece que las realidades, que se pueden decir lo mismo sobre las mismas realidades, pero si nos comparamos, por ejemplo, Yucatán y el DF en la misma época, nosotros todavía, a pesar de estar en el medio urbano, evidentemente la población es rural. Y creo que lo que diga Diana con esa información no se puede llegar a generalizar. Es importante entonces definir con mucha claridad desde el principio el tipo de escuela, el tipo de población al que va dirigida la información, de manera que sí se pueda decir, sí se puedan sacar conclusiones generales de esa información que está trabajando Diana. Bueno, yo hasta aquí dejo mis comentarios. Agradezco mucho la oportunidad y ofrezco disculpas por la cámara, pero no la tengo conectada ahora. Gracias. Gracias, Lorgio. Vamos a pasarle el micrófono a Pablo Toro Blanco, que nos está escuchando desde, entiendo, Santiago de Chile. Adelante, Pablo. Un abrazo. Tu micrófono está... Ahora sí, Ahí adelante. Sí. Ahí sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Y una posición una de las observaciones que tenía, la inquietud acaba, digamos, de plantearla Lorgio, y tiene que ver precisamente con el poder, digamos, dimensionar el público objetivo de este tipo de publicidad, ¿no? Cuando pienso en otros países y la configuración de los sistemas educativos de otros países en la década del 40-50, efectivamente hay una bolsa, digamos, educativa relacionada con el ascenso y consolidación de sectores medios, que va en paralelo con el Estado y en paralelo con la educación oficial, con la educación pública, digamos así, ¿no? Y en ese sentido se justifica en esos casos precisamente la construcción de mecanismos de distinción. Tú señalabas, ¿no es cierto?, Diana, que llamaba la atención porque no se aprende más con pantalones de casimir. Sí se aprende más.
o se aprende, digamos, de acuerdo a los objetivos que construye, ¿no es cierto?, una institución, ¿verdad?, que tienen que ver indudablemente no solo con un problema cognitivo, sino que con un problema de construcción de relaciones, de redes societarias, influencias, etcétera, etcétera. Y todo eso forma parte, creo, de una gran performance, ¿no es cierto?, que sobre todo está muy marcada en la educación particular. En ese sentido es donde más emerge precisamente la lógica de que existan ese tipo de, diríamos, publicidades, ¿no?, para marcar precisamente distinción, para marcar diferencia. En eso, entonces, es donde a mí me gustaría, de repente, Diana, si nos pudiera iluminar un poquito más, por ejemplo, sobre la posibilidad del contraste de una noción, para decirlo muy gruesamente, de un referente como una suerte de mexicanidad oficial, ¿cierto? Una visión acerca de lo que debía ser efectivamente la infancia, y por otra parte, esta otra infancia que parece que podría ser perfectamente transnacionalizada, ¿verdad? ¿Qué hay de mexicano, por ejemplo, en la visualidad de esos niños y niñas? ¿Qué los hace mexicanos si no los hace chilenos, españoles o norteamericanos? Y de qué manera dialoga esa visualidad, por lo tanto, ¿cierto?, con la construcción de mercados que probablemente, insisto, tienen un carácter mucho más global que local. Sería interesante, digamos, que pudieras de repente comentarnos sobre eso, o pensar cómo se puede agregar esa beta de repente para poder enriquecer el análisis. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, me ha parecido muy interesante y te agradezco. Y un saludo para todas las amigas y amigos que veo por ahí. Gracias, Pablo. Rosalía quería comentar algo y después le cedemos ya a Diana nuevamente. De acuerdo. Pues muchas gracias. Saludos a todos los amigos que están ahora conectados en el seminario. Un abrazo a Pablo para Chile, hasta Chile. Y Diana, pues felicidades por este tema. Es muy interesante, es un tema novedoso. Pero bueno, también este tipo de temas a veces que se vinculan ya con la educación y con ciertos periodos, pues van a implicar ciertas miradas que hay que poner atención. Después de escuchar tu exposición, yo me quedaba pensando en varias cosas. Bueno, primero que nada, el diario, el periódico que tú estás usando, sí es importante ver, pues, el emisor, ¿no? Ese espacio que está siendo usado para esta publicidad, hay que estudiarlo, hay que saber quién es, porque es tu emisor. ¿Quién lo lee? ¿Qué población lo compra? Etcétera. Luego, el tipo de anuncios se nota muy bien que bueno, los que tú nos presentaste son escuelas privadas. Para el periodo que tú estás hablando, dices, las clases medias consumen esta publicidad. Yo creo que serían clases medias altas. En ese periodo, el consumo de la educación pública es mayoritario de las clases medias en general, ¿sí? Las clases medias altas, y también tenemos qué tipo de clases, ¿no? Si son católicos o son inmigrantes o son, bueno, inmigrantes inclusive, estás poniendo dos ejemplos. El Liceo Francés, que está destinado, que es un colegio para los franceses que vienen a México y después, bueno, se incluyen mexicanos que quieren una educación afrancesada, con un alto nivel académico. Luego el Luis Vives, que es estos colegios que vienen, como ya lo señaló la doctora Roldán, de los inmigrantes españoles que llegan a México. Entonces, usas dos ejemplos que ya por sí solas esas escuelas traen algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay que hacer una distinción entre, ya te lo comentaron, entre la escuela pública y la escuela privada, ¿sí? Porque este tipo de publicidad pareciera que está más dirigida hacia las escuelas privadas. Aquí vienen los ingresos, etcétera, ¿no? Y aun cuando esos anuncios que ponen de una mejor educación, un futuro y todo aquello, también tenemos que ver qué tipo de población puede consumir ese tipo de productos, ¿sí? Porque hay que ubicar muy bien el contexto en el que se está desarrollando este tipo de publicidad. Ahora, creo que ya te lo comentaba Adriana, y creo que
la publicidad para los padres, fundamentalmente, porque es para los niños, pero en realidad es para los padres, que compren y consuman, viene desde el siglo XIX. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en los libros de texto. En los libros de texto del siglo XIX, siempre al final venía un montón de publicidad, ¿sí? Eran espacios de publicidad que no eran periódicos, era un libro de texto, sin embargo, se anunciaban otros libros, mobiliario escolar, papelería, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que esto ya se viene desarrollando con tiempo atrás, ¿sí? Y que evidentemente también está dirigido a un tipo de población económica que puede adquirir ese tipo de productos, ¿no? Pero bueno, son algunas cosas que reflexioné acerca de lo que has expuesto y bueno, un trabajo que tiene muchas posibilidades de ir creciendo y enriqueciéndose con esa liga que le has dado con la educación. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Rosalía. Diana, por favor. Bueno, muchísimos comentarios, todos muy valiosos y los agradezco mucho. Estoy de acuerdo, o sea, no lo había pensado así porque estaba partiendo de la premisa de que el Universal, aunque era un diario, pues que emulaba un poco al New York Times, ¿no? Hasta la letra y la tipografía, todo eso. Y el tipo de publicidad estaba siendo dirigida para clases medias, pues estaba partiendo de la premisa de que los modelos de consumo de estas clases medias y altas, o sea, el consumismo en general, se estaba tratando de extender hacia otros sectores sociales, porque dejen buscar, incluso, no me acuerdo ahorita el nombre de la revista, lo tengo en el texto, pero incluso revistas que estaban enfocadas para trabajadores, para obreros, incluían anuncios que se podían ver en el Universal. Pero ciertamente ni siquiera, no había pensado, o sea, Instituto Luis Vives, o sea, no, ahí fallé, no me puse a pensar, o sea, que era de refugiados españoles, por ejemplo, o que el Liceo Francés, que es lógico, o sea, está en su nombre, ahorita que me lo dicen, digo, o sea, ¿cómo no lo pensé? Pero es que no, simplemente no se me ocurrió, pero pues sí, o sea, claramente está dirigido a un sector social más amplio. Y aunque o sea, en el título yo manejé educación en general, porque pensé que al tratar de incluir como este contraste con la educación rural o con la educación pública urbana, que creo que no quedó como yo esperaba, pues pensé que estaba ahí, pero sí, más bien, o sea, creo que una alternativa interesante sería virar hacia la educación privada, que es un tema del que no, pues no, no conozco mucho, como empezar a acotar un poco más, así como propuso Lorgio, que me parece una propuesta bien interesante y pues que agradezco mucho. Sobre esta idea de que la educación genera más ingresos, o sea, esa es una idea que sí vi mucho en muchos anuncios. O sea, y no solo en anuncios de educación, sino también en fondos de ahorro, sobre la idea de que los padres tenían que empezar a ahorrar porque su papel como padres era tener dinero para invertir en sus hijos y que de esta forma ellos pudieran llegar a la universidad. Entonces, sí que he visto anuncios sobre este vínculo de educación adulto exitoso que me hace como mucho clic porque es una idea que sigue vigente hasta nuestros días y que, como dicen, tal vez solo estuvo vigente unas 3 décadas, ¿no? Que ahora llegar a la universidad o a la maestría, el doctorado no te garantiza como ese éxito económico. Y pues sí, sin duda sería muy interesante ir hacia atrás para ver de dónde viene. Yo
he revisado desde la década de 1930 y lo empecé a ver en 1940 y sobre todo en los 50. Pero sí, sin duda es interesante como pensar el origen de esta idea. Y, pues estoy de acuerdo en todo esto de acotar el trabajo, porque sí, me salieron demasiadas como presupuestos sobre el éxito, sobre la responsabilidad paternal, sobre la alegría infantil. Entonces, pues sí, creo que sí tengo que acotar este trabajo. ¿Qué más? Sobre la idea de alegría, sobre que esta era una idea que traían apenas en esa época, me pareció súper interesante porque pues yo lo vi desde la perspectiva de los trabajos de Diana Aristazábal y como se dio cuenta Adriana, de Susana Sosensky, que en los que la felicidad infantil es como el paradigma, es como el objetivo principal de la infancia, y el consumo se justifica a partir de la felicidad. Y precisamente como logré ver otros anuncios en búsquedas bibliográficas, como he logrado ver otros anuncios como los que enlisté ahí, Castoria, de medicamentos o de los mismos servicios financieros, de casas, que argumentan que hay que comprar ese producto para que los niños sean felices, pues sí, no sé, como que lo atribuí a esa tradición publicitaria que, que ponía la felicidad como la base del anuncio, ¿no? Pero no había pensado que eso venía de una tradición pedagógica de España. Entonces, me pareció muy, muy interesante. Y aparte como que me abrió para ver los anuncios desde otra óptica, porque precisamente yo los estoy viendo pues desde la óptica de la felicidad, de la vulnerabilidad, de la inocencia, que son temas que yo trabajé en mi tesis, pero ver, no sé, que hay como, pues lo siento como un mundo realmente, o sea, como de tradiciones pedagógicas, de historicidad de los colegios, de diferenciación misma de la educación privada y la educación pública. O sea, pues sí, me abre como un panorama más amplio para acotar y para ir como siento más en profundidad de este trabajo. Y sobre la pregunta que hizo Pablo, es que no me quedó muy clara y no quisiera contestar así al azar. Entonces, ¿crees que me podrías como repetir un poco la pregunta? Es que no me quedó clara. Adelante, Disculpa. Pablo, si eres tan amable. Sí, tenía una observación con respecto al tema de cuál era la singularidad que uno podía encontrar en esa representación de la infancia, de qué modo, ¿cierto? Había una mexicanidad supuesta, ya sea por presencia o por oposición, ¿no? Si notaste algo de eso, ¿m? Eso Eh, principalmente. Gracias. Bueno, realmente eso no lo tengo en el texto, pero por ejemplo, hay un anuncio, no lo tengo a la mano, que es de un camión escolar. Y, ay, es que lo tengo en una carpeta, pero no sé si lo puedo encontrar rápido. Pero a lo que voy es que es un anuncio con una escena claramente norteamericana. O sea, van los niños para empezar, solos, esperando el camión escolar, que era algo, es una escena pues muy poco familiar, incluso para esta época. Bueno, de que vayan solos no tanto, porque pues antes los niños podían estar más solos en la calle que ahora, ¿no? Ahora ya es un riesgo, o sea, terrible. Pero una escena con niños blancos, sobre todo, con niños como de diferentes edades, ni siquiera eran de los mismos años, y están esperando en una parada de esas típicas paradas como las de las caricaturas de Estados Unidos, pues.
Entonces, sí, justo me hizo pensar cuando vi esa imagen que se trasladan como ciertas, no sé, tradiciones gráficas de la publicidad norteamericana al caso mexicano. Porque pues también hay que recordar que en esta época pues había muchos productos transnacionales. En ese anuncio no se anunciaban escuelas, sino que se anunciaban, por eso no lo incluí, sino que se anunciaban llantas. Pero muchas veces los anuncios norteamericanos, como eran producidos por agencias publicitarias como E.P. Thompson y así, venían a México y retomaban esas ideas. Ahora, que saber de dónde sacó un publicista su imagen, pues, o sea, puede venir de muchos lados, ¿no? Pero, y más porque los anuncios generalmente no están firmados, ni por la agencia que los produce. Pero pues sí hay como, hace pensar como que retomaban así a la ligera las imágenes que veían en publicidad norteamericana o en películas, y claramente no se ve como una mexicanidad en este tipo de anuncios. Que esa mexicanidad sí está presente, por ejemplo, en la publicidad de esta época, porque hay anuncios de cerveza donde se ve a la ¿cómo se llaman las de Jalisco? Ay, se me olvidó. Las chinas, no, bueno, las que bailan el jarabe tapatío, las chinas poblanas o las yucatecas, pues, o sea, hay anuncios donde claramente sí se explota este nacionalismo, pero en el caso de las escuelas yo no vi algo que hiciera como de, mexicanos, somos mexicanos o el futuro de México, sino que iba más enfocado como al desarrollo individual, al éxito individual y pues el hecho de que fueran mexicanos o incluso de otro estado, pues no, o sea, no se ve una distinción. Más bien parecen clases medias urbanas, nada más. Bien, gracias, Diana. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo, sugerir algo? Déjenme poner la vista general, si no se me va alguna mano, ¿no? Pues mira, Diana, tienes un montón de sugerencias, quizás pueden salir 2 o 3 textos y no uno solo, justamente para poder diferenciar algunas de las cosas que te han dicho, ¿no? Yo solo te quería comentar una cosa, la imagen que tienes en la página 6, que es la de la Escuela Central de México, no sé cómo está la imagen, pero juntito está un pedacito de la imagen del Instituto Vives. O sea, no sé si estaban en el mismo diario o es como tú las tienes organizadas, porque si estaban en el mismo diario, también te puede sugerir que había como, no sé si una sección o como una demanda de anuncios de instituciones, ¿no? Que quizás también es un dato a tomar en cuenta, ¿no? No lo sé, por cómo está la foto, no sé si es la página siguiente, pero está como encimita, no sé si me voy a entender. Sí, de hecho, había una sección que salía los primeros días de enero y decía como, van a iniciar las clases. Eso es algo que no he entendido muy bien todavía porque no sabía si antes el ciclo escolar iniciaba en enero o habían inscripciones, algo así. Pero sí, los primeros días de enero había como unas 3 o 4 páginas que tenían los anuncios. Y algo que sí es interesante es que, por ejemplo, estos anuncios los siguieron utilizando 10 años. O sea, ese mismo anuncio, cada enero estaba casi la página igualita. Entonces, pues sí está interesante de que sí había como pues sí, una necesidad de anunciarse, especialmente en esa época. Y pues ya, por ejemplo, los anuncios de papelería o libros o enciclopedias, esos ya estaban como un poco más extendidos. También los de uniformes se veían mucho a inicios del mes de enero. Claro. Eugenia, por favor. Sí, efectivamente, el calendario escolar, bueno, había 2 calendarios, el A y el B, no me acuerdo, el A creo iniciaba en febrero y
terminaba en noviembre. Las vacaciones largas eran en diciembre y enero. Por eso tiene, y el otro calendario era como el de ahora. Por eso tiene todo el sentido que los anuncios aparecieran en enero. Es muy importante lo que dices, porque creo que desde el punto de vista de lo que tú estudias, de la historia de la publicidad, puedes encontrar, y también pensando en estas cosas de larga duración que te interesan, como el género de la publicidad educativa en los periódicos, ¿no? Que hoy lo tenemos en en el Milenio, ¿dónde sale? O en el Reforma, este suplemento sobre escuelas, hasta la fecha. Bueno, y hay otros sobre educación superior, tal. Creo que esa es una beta bien interesante que tú puedes explorar desde tu perspectiva sin que te vuelvas historiadora de la educación, ¿no? Porque estas cosas que te interesan de si la escuela, los padres entonces se quejaban como ahora se quejan de que tienen que apoyar a los niños, o si en la escuela misma se hacían las tareas. Bueno, son como afirmaciones demasiado como sueltas y laxas, ¿no? Pero finalmente hay fenómenos de larga duración y creo que acercarte como al tema o al género de la publicidad educativa en la prensa, y expandir un poquito la mirada o mirar otras décadas o mirar para atrás o mirar para adelante, sí te puede dar unas pistas muy interesantes sobre, pues eso, cómo se van construyendo las representaciones de lo educativo en la larga duración, ¿no? En México, y cómo se va construyendo el propio género de la publicidad educativa. Creo que sí vale mucho la pena que lo amplíes por ese lado. Bueno, pues ahí tienes un buen número de ideas. ¿Quisiera alguien más agregar algo en este intercambio que nos está permitiendo el trabajo de Diana? Adriana, ¿quisieras agregar algo a lo que ya has escuchado? No, creo que todas las aportaciones han sido muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención la pregunta que te hacía el doctor Pablo Toro sobre si había, qué hacía a los niños de los anuncios como mexicanos, sino que los pudiéramos identificar con otros países. Y yo he visto otros anuncios de otros productos dirigidos a niños y realmente las imágenes son muy similares. Son imágenes de niños que no reflejan a lo mejor características específicas de los niños, ¿no? A mí de los niños mexicanos, me parece que son imágenes que bien podrían publicitar servicios educativos o bueno, suplementos alimenticios que de eso también hay mucho en prensa, u otro tipo de productos para los niños de otro país, ¿no? Porque no, bueno, yo no he logrado ver algo característico que con lo que nos pudiéramos sentir identificados de esos anuncios, ¿no? De esas imágenes sobre todo. Y yo creo que el lenguaje de las imágenes también tiene mucho por explotarse, ¿no? Igual lo que te mencionaba un poco sobre la relación entre el texto y la imagen, ¿no? Y ya pues yéndonos más allá, incluso la tipografía que tú mencionabas. Entonces, pues tienes muchos caminos por explorar. Gracias. Bien, pues si no hay alguna otra inquietud y si Diana no quiere hacer alguna otra participación, daríamos por terminada esta sesión muy interesante. Diana, ¿quisieras decir algo más? No, pues nada más agradecer a todos por haber leído el texto y por todos sus comentarios. Bueno, y el espacio. Pues esperemos pronto una publicación con estos temas, con este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias a todas y todos. Ha sido una sesión muy rica. Este mismo mes, hacia finales, en martes, tendremos la siguiente sesión, que es con Raquel
Díaz Galván. El trabajo se llama Presente, Maestras Escritoras en Educación, que era una revista mensual. Comentará la doctora Mila Dabazán. Están cordialmente invitadas a esa sesión de nuestro seminario. Muchas gracias. Nuevamente, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Cuídense.